Ok, entonces ya iniciamos nuevamente la tertulia el día de hoy. Eh, bueno, ya no alcanzamos a saludarnos tanto, ya ahí los que llegaron temprano nos pudimos saludar, hasta chismosear que estábamos comiendo y demás. Entonces damos inicio a la tertulia. La tertulia acerca del catecismo menor, digamos que venimos en esa saga, y en esa saga hemos estado estudiando las preguntas. La última tertulia eh, vimos hasta la pregunta número 20, porque la penúltima tertulia abordamos desde la pregunta 12 hasta la pregunta 19 en todo un tema que denominamos el pecado original, ya que todas esas preguntas se referían a ese concepto, a esa doctrina bíblica. Pues yo creo que ya estando en la pregunta 20 y algo, yo creo que ya, si nos ponemos a hacer el resumen desde la 1, tal vez no se nos va la tertulia completa, pero sí estén repasando. Me parece muy chévere lo que ha estado haciendo, creo que es Rafa, enviando como unas imágenes con algunos resúmenes. Yo no sé si es Rafa o me lo soñé, pero alguien en el grupo está haciendo. Nana dice que sí es Rafa eso. Me parece chévere, me parece chévere. Si no se han dado cuenta, pues miren la imagen, eh, y traten de memorizar algo de lo que está ahí. Es como si fuera una ficha bibliográfica con las que uno estudiaba en el colegio. ¿Sí estudiaron con fichas bibliográficas o no? ¿No les tocó? ¿A quién le tocó con ficha bibliográfica? Yo no sé si hayan más personas que puedan activar sus cámaras. Que me siento hablándole a Nana y un montón de cuadritos. ¿Qué dice? Pues, por ejemplo, Antonio. Antonio, ¿cómo le ha ido en esa luna de miel? Hola, Saulo, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien o qué? ¿Ya está Gracias a Dios. instalado? Pues acá estamos donde yo vivía, Ah, ya. lavando la loza. Ah, bueno. Eso. Entonces, voy a Muéstrenos su proyectar. casa. Todo el que ha escogido por primera vez tiene que mostrar la casa. No, mentira, no voy a hacer el desorden. Hola a todos. Voy a compartir la pantalla para repasar un poco, así muy por encima, lo que hemos estado viendo del catecismo, como para ubicarnos y hablar del tema de hoy. Chan, 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 chan. No sé dónde compartir ya. Screen. Yo creo que comparto mi pantalla ya. Ok, creo que ahí están viendo mi pantalla. Entonces, acá tenemos Catecismo Menor de Westminster, un resumen a modo de preguntas, de todo lo que es la doctrina cristiana, resumida por un grupo de personas en el año 1647, donde se hicieron un catecismo, un estudio muy importante, muy grande, pero luego para enseñárselo a los niños hicieron este resumen a modo de preguntas y respuestas muy cortas que hemos estado estudiando. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el propósito del hombre? Y dijimos que era ese propósito glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que la regla que Dios nos dio para entender y saber cómo glorificarlo es la palabra de Dios, es la Biblia, que no hay otra regla, no es ni nuestra opinión ni otros libros, sino la Biblia. Y luego dijimos que qué era lo que principalmente enseñaba la Biblia y concluimos que, según lo que dice acá, estábamos de acuerdo en que la Biblia enseña lo que el hombre debe saber acerca de Dios, que hay muchas cosas que no sabemos acerca de Dios, pero lo que debemos saber, ahí está en la Biblia, y adicionalmente a eso los deberes que Dios exige o demanda de nosotros, como nuestras responsabilidades. Luego dijimos que en la misma Biblia, una de las cosas que Dios nos deja ver acerca de Él es quién es Él. Entonces miramos que qué era Dios. Vimos que era espíritu, era infinito y era eterno, era invariable en su ser,
sabiduría, poder, justicia, bondad, verdad, etc. Y vimos que esa es como la naturaleza de Dios. Su naturaleza es que Él es espíritu, no es material, es infinito, es eterno, no lo puede comprimir o retener ni el tiempo ni el espacio, Él es mucho más que eso, etcétera. Luego dijimos, ¿y ese Dios con esas características solo hay uno? Y la respuesta fue que sí, solo hay un único Dios vivo y verdadero. Y luego dijimos que cuántas personas había en esa divinidad. Ahí es interesante el cambio de palabra de Dios a divinidad. Aunque es lo mismo, cuando uno habla de divinidad, ya habla de un concepto en el que es más fácil hablar de la Trinidad. Entonces acá estuvimos hablando de la Trinidad, que las tres personas que componen la divinidad, o sea, Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que todas son enteramente Dios, que solo hay un Dios. ¿Cómo era? Los tres postulados que hicimos es, solo hay un Dios, ese Dios tiene tres personas, pero cada una de esas personas es completamente ese Dios. Después de eso estuvimos hablando de los decretos de Dios, de cómo Él, conforme a su propia voluntad y su propio consejo, decreta cosas, y todo lo que sucede porque así es la voluntad de Él de que suceda. ¿Cómo lo ejecuta? Entonces lo ejecuta a través de las obras de creación y providencia. Desde la creación hizo obras que perduran hasta el día de hoy, como la expansión del universo, o qué sé yo. Podemos citar muchos ejemplos. La misma luz, la creación de la luz y demás. Hay decretos de la creación que perduran hasta el día de hoy, y los decretos de providencia, que son aquellas cosas que conforme a su plan, él hace para dirigir todo y que todo suceda como a él le place que suceda. Eso está, un versículo central ahí es Efesios 1:11, que dice exactamente lo que acabamos de decir. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Ya estábamos hablándolo. Y la obra de la creación, vimos varias postulaciones de varias corrientes cristianas que hay acerca de la creación. Vimos acá que, por ejemplo, Nanita es creacionista evolutiva, que yo creo más en la versión del mundo preádámico, y otros creen en la tierra joven, pero pues digamos que todo lo que indica la palabra sí es un diseño inteligente donde Dios creó al hombre y al universo. Las obras de providencia de Dios, ya dijimos algo de eso. Luego se enfoca el catecismo entre esas obras y decretos de Dios para el hombre. ¿Cuál fue alguno especial que hizo él al inicio de cuando creó todo? Y uno de esos actos particulares de providencia fue que Dios hizo una alianza con el hombre donde él puso las reglas, y la condición era una obediencia en la que no debían comer del árbol de conocimiento del bien y mal. Como no lo hizo el hombre, entonces ahí para adelante empezó lo que conocemos como la doctrina del pecado. Y especialmente cuando hablamos de Adán y Eva, del pecado original, que son todas estas preguntas desde la 12, que arranca el tema, hasta la 19. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Dijimos que no, pecaron y cayeron del estado en el que fueron creados. Hablamos de qué era el pecado, y la respuesta aquí es: el pecado no es conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Acá, digamos, resaltamos, digamos que es muy obvio para todos que desobedecer la ley de Dios es pecado, pero lo que es muy sutil, pero que pasa también mucho, es que no conformarse a la ley de Dios también es pecado. No solamente desobedecerla, sino decir, y no, yo no estoy de acuerdo, que Dios es tan injusto, cosas así, también es pecado. ¿Qué pecado fue el que ocasionó que Adán y Eva cayeran del estado en ese que fueron creados? Y fue comer del fruto prohibido. Está ahí en el relato del Génesis. Cayó todo el género humano en el primer pecado. Adán representaba, digamos, a toda la raza humana. Dijimos que la palabra, incluso Adán con M, significaba humanidad. Y
y pues ahí se llevó a todo el género humano siendo el representante. Hablamos varias cosas en esa tertulia al respecto, por ahí está el video si alguien quiere checarlo, y abordamos preguntas tales como ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Etcétera, etcétera. Y vimos pues cómo la Biblia sí enseña que a través de Adán todo el género humano quedó en esa condición pecadora, y que incluso si alguien quisiera defender y decir es que no puede ser así, pues solo basta con que analice lo que dice la palabra en dos aspectos. El primero, el hecho de que muramos significa que somos pecadores. El hecho de que un bebé pueda morir al siguiente día de que nace significa que está bajo esa misma consecuencia del pecado de Adán. Para el resto de la humanidad, pues no hay ni un solo ser humano que no peque. Entonces, digamos que hay dos ópticas ahí muy claras al respecto. Bueno, ¿qué más dijimos? Bueno, todas estas preguntas fueron del pecado original, hasta la pregunta número 20, que la abordamos la última tertulia, y dijimos en ese estado de miseria y de pecado en el que el ser humano cayó, indefectiblemente condenado a no tener una salvación y la vida eterna, Dios, ¿qué hizo al respecto? Dios simplemente dijo, hice un pacto con el ser humano violó esa ley y ese pacto que yo hice, entonces ahora pues que lleven de la arrume. Pues la Biblia enseña que no, que Dios en su soberana voluntad eligió algunos de esas personas del género humano que todos, absolutamente todos, estábamos condenados al infierno, estábamos condenados a vivir lejos de la presencia de Dios por la eternidad, y él determina en su soberanía, en su soberana voluntad, escoger algunos de esos. No tenemos respuesta a la pregunta ¿por qué esta persona o por qué aquella persona? La Biblia no indica una respuesta para ello. Todo lo contrario, dice que parece que no hay ninguna cosa distinta a la soberana voluntad de Dios. Simplemente Él eligió. No podemos saber si al azar, no podemos saber nada de eso. La Biblia no nos dice cómo fue esa elección. Simplemente dice que Dios eligió personas, y es clarísimo eso en su propia voluntad, y que esas personas las sacó de ese estado de haber sufrido las consecuencias de la ruptura de ese primer pacto de obediencia con Adán, y los introduce a un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia a través de un Salvador. Ese Salvador es de quien hablaremos hoy, que es Jesucristo, porque nos entraremos a la pregunta número 21. La última tertulia hablamos de las sensaciones que nos deja el conocer ese hecho de que hemos sido elegidos. Y estuvimos pues contando muy emotivamente, creo yo, la manera en que sin merecerlo hemos sido objeto de esa soberana voluntad, que siendo necios y siendo rebeldes y siendo pecadores, Dios decidió escogernos y atraernos hacia Él, y que hoy podemos decir que lo amamos, pero como dice Juan, solamente porque Él nos amó primero, si no, no sería posible. Entonces, la pregunta 21 que abordamos hoy es, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Y la respuesta del catecismo a esa pregunta es: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Entonces vamos a ver, si partimos del hecho que Dios escogió a algunos y que la manera en que esos algunos se iban a salvar era a través de un acto de redención, y entendemos por redención cuando alguien paga por lo que otro hizo. Entonces, cuando se redime a alguien, tiene que alguien pagar el precio, o alguien haber dado esa facilidad de, digamos, de compensar aquello que era incambiable para cualquier ser humano, que era su condenación. Entonces, el precio fue la muerte y la ira de Dios sobre su propio Hijo Jesucristo,
y por eso Él se constituye como el único redentor. Eso es importante en la doctrina cristiana porque yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez. Hay una serie de doctrinas equivocadas que afirman que a través de otras personas de la historia, como santos o incluso la mamá de Jesús, se puede como obtener esa redención. O a lo largo de la historia se ha visto como, por ejemplo, en épocas de Martín Lutero es motivado a hacer sus tesis y a hacer la protesta que da origen a la línea protestante del cristianismo, porque vio que las indulgencias era algo que no enseñaba la Biblia, y las indulgencias consistían en que en la Iglesia Católica estaban cobrando por la purificación de pecados. Entonces, si alguien pecaba, daba billete, cosa que no está en la Biblia, y era perdonado. Eso pasó en esa época en la Iglesia Católica, pasa hoy en iglesias evangélicas, y es un comportamiento que ha sido reiterativo a lo largo de la historia pues en los círculos religiosos, como cobrar por la redención o por la salvación de alguien o incluso de personas muertas ya, etcétera, etcétera. Hay una serie de malas enseñanzas al respecto. Como dije, en alguna época la Iglesia Católica, hoy en día vemos un montón de pactos que se inventan falsos predicadores cristianos y etcétera. Entonces, es importante comprender esta doctrina de la que estaremos tertuliando hoy. Abordaremos la pregunta 21 y la 22. La 22 es cómo se hizo Cristo hombre, porque la 21 está diciendo, listo, la redención fue a través del Señor Jesucristo. Y nos dice acá algo que es importante para la redención nuestra, que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas. ¿Por qué aclaran esto en el catecismo? Porque hay quienes niegan la divinidad de Jesús, hay quienes dicen, Él es un solo hombre, Él era un hombre. Y a lo largo de la historia también han habido muchas doctrinas equivocadas donde dicen, es que Jesús era un gran profeta, era un gran maestro, pero era un hombre, no era Dios. O simplemente Dios lo envió, pero él era totalmente hombre, no era Dios. Y hay otros que niegan la otra parte, que es Jesús era Dios, pero no era totalmente hombre. Y la Biblia enseña ambos postulados. Vamos a estudiar estos textos bíblicos de hoy, pero sí es importante dejar claro hoy la doble naturaleza que el Señor Jesús tenía. Incluso en esta respuesta de la pregunta 21, dice, usted se preguntará por qué son enfáticos en que así era y permanece para siempre. Porque hay quienes dicen, Jesús hombre murió en la cruz y ya. Pero no, lo que la Biblia enseña es que si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él realmente, cuando asciende al cielo, asciende en su naturaleza de Dios, pero también en su naturaleza de hombre. Así que hoy tenemos a un Redentor que es Dios y a la vez es hombre, intercediendo por nosotros delante de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 2. Entonces vamos a leer estos textos bíblicos. Yo tengo por acá unos abiertos. Si alguien quiere ir buscando Juan 1.1, Juan 1.14, Romanos 9.5, Colosenses 2.9, Hebreos 13.8, los puedo ir buscando y me va ahí, se va habilitando el micrófono y lo lee. Yo leo el primero, que es Primera de Timoteo 2.5, para entrar en el tema y la discusión. Entonces dice así, lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera del 60 dice, voy a leer desde el 1 hasta el 7, que es más o menos hasta el 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Recuerde ese versículo el próximo 7 de agosto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y acá empieza lo bueno. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo en que nos enfocaremos es este. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el versículo central que estamos resaltando acá es el versículo 5 que dice, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, uno solo. No, digamos que esto de una descarta cualquier tipo de enseñanza acerca de que hay otros mediadores, como puede ser la creencia de que la madre de Jesús, la Virgen María, es mediadora entre Dios y los hombres, o alguna clase de santo. Bueno, tanta santería en un país como el de nosotros, que conocemos bastantes, ustedes saben de qué estoy hablando. La traducción viviente dice, el versículo 5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Listo. ¿Alguien tiene el siguiente, Juan 1:1? Yo, Saulito. Dale, dale. ¿Lo leo? Sí, señora, sí, señora. Listo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ok, la traducción viviente dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Acá todo el versículo, la palabra se refiere a Jesús. En la que leyó Nana, el verbo se refiere a Jesús. Si uno lee todo el capítulo 1 de Juan, se da cuenta de que el verbo está hablando de Jesús. Juan 1:14, ¿quién lo tiene? ¿Yo? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1:14. Qué versículo tan impresionante, ¿no? Uy, sí, La está palabra bonito. de la que empieza hablando del versículo anterior que leímos, Juan 1:1, la palabra se hizo hombre. Ese poder creador del universo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y eso ya sería suficiente para volarnos la tapa de los sesos. Pero adicional dice, estaba lleno de amor inagotable. Una fuente de amor que no se acaba jamás. Y a mí se me acaba tan rápido, dirá usted. Entonces, lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. O sea, en el mismo versículo dice, se hizo hombre, pero aún así vimos su gloria como la del único Hijo del Padre. Hebreos, ¿qué? Romanos 9:5. Sí, Romanos 9:5. ¿Quién lo tiene? Mientras lo buscan, ¿puedo leer Ya. Colosenses 2:9? Ah, bueno. ¿9:5? Sí, 9:5. Romanos 9:5. Los patriarcas de su linaje carnal los patriarcas de su linaje carnal desciende el Mesías. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. ¿Ok? La traducción viviente dice lo siguiente: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, resaltando acá naturaleza humana. Y acá arranca la siguiente frase diciendo, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Nuevamente la doble naturaleza, tanto humana como divina. Ahora sí, José, échese Colosenses. José, no voy a leer Colosenses 2:9. Ah, sí, señor, es que me había muteado aquí el... Bien, listo, dice... ¿será que puedo leer el 8 también para darle contexto? Claro que sí, léalo. Bien, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora sí el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que los colosenses tenían problemas con esas falsas doctrinas ya en el primer Claro, siglo, donde claro, o se negaba la divinidad de Jesús o se negaba la humanidad de él. sí, y que no había plenitud en él. Y es que yo me ponía a analizar la palabra plenitud y digamos un sinónimo de plenitud es estar completo. Sí, Entonces, toda la deidad del Señor es completa. No hay, digamos, algún rasgo de error no o dejó de ser un poquito Dios por volverse no. hombre. Sí, Señor. Exactamente. Bueno, yo tengo acá otros textos adicionales. Sí, pues donde dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Estoy leyendo Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces ese versículo. Entonces ese mismo Jesucristo, digamos, hecho hombre, es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios que expresa el carácter mismo de Dios. Hebreos 1:3. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces Jesucristo está en este momento a la derecha de Dios en el cielo, y en este momento lo que la escritura está enseñando es que ese Jesús, siendo totalmente divino y totalmente humano, está en este momento así en la presencia de Dios. Claro, Él sí puede hacerlo porque en Él no hay pecado. Si tratáramos nosotros de hacerlo, moriríamos, que es lo que, lo que preocupa al profeta Isaías creo que es el capítulo 6 de Isaías, donde se narra el momento en el que Dios llama a Isaías y lo lleva como a una manifestación de la presencia suya, y Isaías inmediatamente dice, voy a morir porque soy inmundo de labios. Entonces, solamente Jesús puede hacer eso, siendo Dios mismo y siendo hombre a la vez. Es el único hombre que puede estar a la derecha de Dios en el cielo. Es raro pensarlo, ¿no? ¿No les parece que yo durante un tiempo imaginé que la figura de la humanidad de Jesús había terminado en la cruz, pero no caía en cuenta que después Él resucitó, descendió al Seol y luego ascendió al cielo siendo hombre? Lo que pasa es que es posible, muy probable, que lo que sucedió fue que resucitó en un nuevo cuerpo, con un nuevo aspecto y en un cuerpo totalmente glorificado, que es algo que la Biblia dice que Él fue el primogénito en ese sentido, el primero en ese sentido, y que eso nos va a pasar a todos, que resucitaremos para vida eterna en nuevos cuerpos. ¿Sí? Eso está en la escritura. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que si no creyéramos en eso, nuestra creencia sería digna de ser burlada, digna de burla, porque entonces haríamos todo lo que hacemos simplemente para que nos muramos y ya. Entonces, nuestra esperanza está en que resucitaremos también con esos cuerpos glorificados, de tal modo que podamos habitar en la presencia de Dios sin morir. ¿Qué es lo que en este momento está haciendo Jesús a la derecha del Dios Padre? Listo, quisiera escuchar sus opiniones. Voy a dejar de compartir un momento. Sí, voy a dejar de compartir un momento. Y entonces ahora sí, ¿qué opinan de este tema, de este asunto, de esta pregunta del catecismo menor, la número 21? ¿Quién es el Redentor? Es Jesucristo, y en él habita en una misma persona la naturaleza humana y la divina. Esto se me olvidó nombrarlo. En teología se conoce como la doctrina de la unión hipostática. Diga ahí, repítase a sí mismo. La unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Pues es un nombre complicado que le pusieron en la teología
al hecho de que en Jesús habían dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Unión impostática. ¿Listos? Hasta ahí vamos al pelo. Entonces, cuando usted escucha esa palabra de unión impostática, se está refiriendo a alguien hablando teológicamente de la doble naturaleza de Jesús. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuáles son sus aproximaciones? ¿Qué dice Toño, por ejemplo? Nuestro abogado. ¿Qué dice del abogado que tenemos en el cielo? Pues digamos que leyendo la vez pasada algo con Aldo lo relaciono un poco, y es que Dios es demasiado perfecto, ¿no? Entonces por eso como que nosotros no podemos tener contacto con Él. Por eso tiene que haber un intermediario, que es Jesucristo. Entonces, nosotros nos comunicamos como con Él, de hombre a hombre puede ser, lo miro así, y Él como que le lleva el mensaje al Padre, de Dios a Dios, ¿no? Pues es el mismo Dios como... Entonces ahí veo como las dos partes de hombre y el de Dios. No es intermediario, ya que lo dice, sino abogado. ¿Sí me entiende? Como lo que está diciendo usted es muy interesante y chévere que lo esté comprendiendo así. Porque por culpa de un hombre estuvimos viendo, Toño, no sé si usted estuvo en la tertulia donde analizamos todo Romanos capítulo 5 desde el 12 al 19. Si no, véase esa tertulia o léase y estudie ese texto. Romanos 5, del versículo 12 al 19, explica por qué a través de un hombre fue condenada toda la humanidad y somos digamos, igualmente culpables del pecado. Y lo que sucede con Jesús es que lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Él hace las veces de intermediador, pero no como mensajero, sino como el hecho de que por los méritos que él hizo, así como por los méritos de Adán, todos fuimos hechos pecadores, por los méritos de él podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? Es como ese intermediador, no en cuanto a mensaje, sino en cuanto a los méritos para poder hablar con Dios. Exacto, sí, también lo veo como por ese lado, como que es como que es el único puente que tenemos con Dios. Si de pronto no existiera o si de pronto no estuviera el Hijo, nosotros no tendríamos a Dios o algo así. ¿Usted por qué cree que primera de Juan, capítulo 2, dice, el cristiano no peca, pero si peca, abogado, usted que es abogado, cuénteme qué opina, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? Un abogado puede defender si un caso perdido o tiene que tener algún, ¿cómo se llamaría eso? Una coartada, Esperanza. ¿un qué? Una esperanza o algo así, Una algo. justificación, ¿no? O sea, ¿cómo Jesús intercede delante de Dios por nosotros si nosotros efectivamente somos pecadores? ¿Cómo defiende ese caso? Sí, o sea, es complejo, o sea, no es que se defienda, sino es como decir que sí es culpable, pero que se merece una condena más pequeña. O sea, en términos humanos. Que no merece condena incluso, que no merece condena. Y entonces en su caso, él expone delante de Dios, es que yo ya fui el redentor de esa persona. Ya su condena fue solventada, ya su condena fue pagada. Entonces, esta persona no debería pagar lo que sí merecería, pero que ya fue pagado. Gracias, Toño. ¿Y Karen cómo está? ¿Sí opina de estas cosas o qué está haciendo? Está haciendo por allá un aseo y Bueno. está como está estudiando otra. De una, le manda saludos. ¿Quién más quiere opinar acerca de esto que estamos hablando? El único redentor es Jesucristo y en él habita totalmente la naturaleza divina de él como Dios y totalmente la naturaleza humana.
Dale, Ana, dale. No, pues estaba aquí analizando que no me acuerdo si es en el capítulo 1 de Juan. Bueno, no estoy segura. En todo caso, un día me llamó la atención que cuando Jesús resucitó, decía que los sacerdotes convencieron a los soldados de que dijeron que habían sido los soldados, que habían venido los discípulos y habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice, y eso lo han creído hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces ese día le decía, hablábamos con Aldito, de que esa es una explicación de por qué los judíos no creen en Jesús. Y es que hasta ahí dice puntualmente, y eso se ha transmitido hasta el día de hoy. O sea, siempre, pues el plan del enemigo, pienso yo, ha sido distorsionar y quitarle validez a la obra de Jesús, ¿sí? Y siempre me he preguntado también por qué, por ejemplo, la iglesia romana se ha inventado tantos mediadores, ¿sí? Tantas vírgenes. El otro día que era el día de la Virgen del Carmen, y entonces estaban saliendo todos en sus carros con bombas azules y blancas y eso, y yo pensaba eso, ¿de dónde sacamos tantas vírgenes? Incluso había un meme que decía que la Virgen del Carmen es la Virgen de los conductores porque viene de la palabra car de carro y men de hombre. Pero tantas vírgenes que nos hemos inventado, que ni siquiera están en la Biblia, que cualquiera podría decir, es obvio que si usted cree en Dios, pues usted sigue, ¿qué lee? Y la Biblia no menciona la cantidad de vírgenes que se han inventado. Y hay una distorsión total que se ha venido alimentando desde esa época, para quitarle el valor al sacrificio de Jesús y a la obra redentora. Entonces, pues nada, quería compartir eso que me llama la atención y que me acordé en este momento, Sam. ¿Te tienen ambientado con banda sonora y todo? Suena por allá un piano, ¿no? Dime, Saulito. Y suena como un piano en tu casa. Ah, es que Sauri está estudiando. Ah, ya. Sí, me parece interesante lo que trae esa colación, porque es como que se buscan siempre argumentos para negar, en este caso, el hecho de que él aún mantenga la doble naturaleza, ¿no? Le doy la palabra a Rafita que la está pidiendo, a Rafinch. La Chelita escribió en el chat cómo se escribe la cosa. Creo que yo la decía con una M y es sin la M, hipostática. Unión hipostática. Ahí la escribió la Chelita en el chat por si quieren ver. Rafinch. Rafita, no le escuchamos. Si está hablando, no le escuchamos. No se oye, Rafita. No sé si sea un problema. Yo lo veo desmuteado, pero no sé si el micrófono le está fallando. Le doy la palabra a Erika mientras Rafa soluciona el problema de audio. Bueno, para mí es claro que Él es el único redentor, ¿sí? Y no lo voy a poner en los términos de intercesor, porque para mí el intercesor también es diferente. Y en la Biblia vemos que hay mucha gente que intercede a veces por otra, y Jesús, sobre todo en los evangelios, y Jesús reconoce que esa persona, si no la vea o no la vea personalmente, tiene fe, cree en Él, y por eso es sano, salvo, bueno,
muchas cosas, ¿sí? Pero pues para mí sí es el único redentor y sí han existido muchos que han querido ser redentores o decirse redentores, pues al punto que han, bueno, digo yo, abusado también de la gente, de su ignorancia o de su poca fe o de su poco apego a la Biblia para utilizar hasta la misma, digámoslo así, religión o a los santos o a sí mismos como excusa para que hagan otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, Salomón, por ejemplo, el señor que hizo que se mataran un poco de gente en Estados Unidos, que se decía que él era Cristo y que entonces que todos se tenían que matar porque él se iba a matar y bueno, y demás. Sí, para mí es claro que él es el único. De por sí, ahorita que nombraste Colosenses, me devolví un poquito, o bueno, estuve en la página anterior en mi Biblia, y en primera, entre el 9 y el 20, hay un texto que tiene un subtítulo que se llama La persona y la obra de Cristo, y precisamente habla de mucho de lo que hemos hablado, ¿sí? En donde dice también, voy a leer un pedazo que dice así, o bueno, lo voy a leer todo. Por eso, nosotros, desde que nos enteramos, no cesamos de orar por vosotros pidiendo que os cosméis el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, que procedáis como el Señor merece, agradándole en todo, dando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que os fortalezcáis de todo según la fuerza de su gloria, de modo que soportéis todo con magnanimidad, que con alegrías deis gracias al Padre que os capacitó para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz, y os arrancó del poder de las tinieblas y os trasladó al reino de su Hijo querido, por el cual obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Pues por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, es el principio, primogénito de los muertos, para ser el primero de todos. Él es no, en él decidió Dios que residiera la plenitud, que por medio de él todo fuera reconciliado consigo, haciendo las paces por sangre de la cruz entre las criaturas de la tierra y de las del cielo. Y pues indudablemente él es el único que puede ser redentor porque fue el único que ha hecho realmente un sacrificio, ¿sí? Es el único que ha pagado por nosotros. Y pues acá mismo dice, es el único que nos ha mostrado a Dios, ¿sí? Entonces por eso no se me hace tan difícil ver que en él, siendo hombre, esté la presencia de Dios. Porque pues si eso fuera tan imposible, bueno, o que él fuera Dios siendo hombre. Exacto, sí. Pero si eso fuera tan imposible, pues entonces en nosotros no podría habitar el Espíritu Santo. Así de sencillo. Sí, porque él es el primero que nos muestra todo. Y si no fuera por él, pues no vendría todo el resto. Te corregiste antes de que yo lo hiciera, pero es importante esa corrección que te hiciste de decir. No es que en él estuviera la presencia de Dios, es que él era Dios, de todas maneras. ¿Sí? Era totalmente Dios y totalmente humano al mismo tiempo. Y Leíste, para recordar, estabas leyendo Colosenses capítulo 1, ¿sí? Sí, del 9 al 20. Ok, listo. Gracias. Voy a proyectar, porque creo que esto que acabamos de hablar ya nos da paso de pronto a hablar un poco de la siguiente pregunta, que es, listo, habitaba en él la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo fue que se hizo hombre siendo hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cómo fue que ocurrió eso?
Entonces, hay unos textos acá, pero primero vamos a leer la respuesta a la pregunta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional. Esto no es un dato menor, porque no es que fuera como una proyección de Dios, alguna cosa así, sino él era un humano racional completamente. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, pero sin pecado. Por eso tuvo que haber sido concebido por el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Debido a que los hijos de Dios, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Entonces, esto es importantísimo porque nos da la razón por la cual Dios decide enviar a su Hijo y su Hijo decide adoptar la misma forma de nosotros, que es ser de carne y de sangre. Porque solamente de esa manera Él podía morir en representación o sea, para ser mediador entre nosotros y Dios. Porque esto es importante del tema que refiere este versículo al final de quien tenía el poder sobre la muerte, porque si recordarán las tertulias del pecado original, dijimos que la consecuencia principal, o una de las principales consecuencias del pecado de Adán, fue la muerte, que es lo que se desarrolla en Romanos capítulo 5. Entonces, si nadie puede vencer la muerte, si nadie puede decir, ay, veas que yo resucité solito, si nadie puede hacer eso, por eso es tan importante la resurrección como pilar y fundamento de la fe cristiana. Algunos han dicho, yo estoy de acuerdo, que si la resurrección no hubiera sido cierta, el cristianismo no tiene ninguna fundamentación ni ninguna base sólida. De hecho, la mayoría de apologetas en el mundo, quienes defienden la fe, defienden muy bien el hecho de la resurrección, que es lo que hace que el cristianismo sea la creencia más sólida que hay acerca de la manifestación de Dios a la humanidad, por el hecho de que Jesús venció la muerte, que es algo que pues no existe ningún ser humano en la tierra que pueda vencer la muerte. Esa le toca a todos, independientemente de quienes sean, de lo buenos o malas las personas que hayan sido, de lo mucho o poco que hayan conseguido, que tan exitosos o invisibles sean, a todos les toca ese pedacito. Y Jesús fue el único que como ser humano venció la muerte. Por eso es tan importante entender que él era completamente humano, porque hizo algo que ningún humano puede hacer, pero lo hizo siendo completamente humano. Otro texto que está acá en el catecismo en este punto es Mateo 26, 38. Está acá. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La Reina Valera dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué citan este versículo en esta pregunta? Porque recuerden que hablamos de que él era un hombre totalmente racional. Él sentía lo que un ser humano siente, pensaba lo que un humano piensa. La única diferencia era que era sin pecado, pero él era totalmente racional. Por eso acá resaltan en Mateo que él decía, mi alma está destrozada de tristeza, o sea, la tristeza lo invadió como una emoción totalmente humana, hasta el punto de la muerte. Y se sintió así el Señor Jesús. Otro texto es Lucas 2:52, que dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, siendo perfecto en su naturaleza divina, siendo omnisciente, omnipotente y demás, al mismo tiempo en su naturaleza humana, sí crecía en sabiduría, en estatura, en conocimiento y en el favor de Dios y de la gente. Entonces, era un humano que crecía, que aprendía
como humano, pero sin dejar a un lado que su naturaleza también era divina. Ya vamos a ver un versículo que deja un poco el tema como un misterio. Lucas 1, 31 al 33 dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Acá es cuando el ángel Gabriel le está diciendo a la Virgen María que ella iba a concebir y que iba a dar a luz, no por José, sino por que el Espíritu Santo fue quien concibió a Jesús. La cita última para este segmento es Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades y, ojo, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Hebreos 4:15 estaba leyendo. Entonces, así, de esa manera fue que Dios, siendo totalmente Jesucristo siendo totalmente Dios, también era totalmente hombre. Le doy la palabra a Rafinch, no sé si ya le sirve el audio o no. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Para redondear lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, que era sobre lo que decía Nana, que hoy estuve acompañando a mi papá al pueblito de donde él es para hacer unas diligencias, entonces entré ahí como a la iglesia, mirar como los cuadros y las pinturas y todo eso, y justamente había un cuadro como de las almas abajo entre el fuego, y en medio estaban unos santos, como, bueno, sí, unas figuras de santos intercediendo y sufriendo, y unos ángeles niños tocando y toda la nota, que justamente lo que decía Nana, eh, la necesidad de tratar de representar la redención por medio de un acto que tenga que ver con un esfuerzo humano. Sí, y yo creo que es muy difícil para nosotros como humanos creer que, primero, que Dios se hizo naturalmente humano, y segundo, creer que solo ese acto tiene el poder para darnos la salvación. Entonces es como muy, muy difícil para el hombre creerlo, por eso busca otros caminos, pero precisamente por no entender la densidad de su pecado, no entiende la importancia de la densidad del sacrificio que fue necesario hacer. Entonces creo que todo el tiempo es como difícil poder creer que simplemente, entre comillas, muriendo Cristo va a ser suficiente para ser salvo. Hay algo que yo tenga que hacer. Los católicos lo representan de esa manera, nosotros los creyentes, pues, o los cristianos, pues, tratamos de buscar otras maneras de decir, yo también tengo parte, o tengo que ayunar tantas veces, hacer algo para que se sienta también que tuve la capacidad que tuve algo que ver también en esa redención. Entonces es como el desconocimiento de quién es Cristo, de justamente como esta siguiente pregunta, de cómo realmente tuvo esa naturaleza humana, pero no por eso dejó de ser Dios. Y como en ese detalle tan denso es donde podemos como valorar el significado del sacrificio. Sí, correcto. Mientras usted hablaba, me acordaba de Filipenses 2, creo que es cuando dice que no tuvo como cosa que aferrarse su condición de Dios. Siendo igual. Sí, se hizo hombre. Sí, creo que es 2, debe ser 15 o algo así. Ya. Ese está. Sí, es Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces,
siendo Dios, decidió tomar forma humana, ser semejante a nosotros y estando en nuestra condición, pues ahí dice todo lo que hizo, se humilló, siendo obediente hasta la muerte, hasta muerte de cruz y demás. Estaba también proyectando Primera de Timoteo 3:16, que olvidé proyectarlo ahorita, que dice que esto es un misterio finalmente, ¿no? Es como esas cosas que hemos estado hablando a veces, que nuestra mente no tiene la capacidad como de descifrar totalmente cómo es que puede ser totalmente Dios y totalmente humano al tiempo. Entonces dice, Primera de Timoteo 3:16, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano, y él lo llama misterio. Y indicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria, siendo un hombre y siendo Dios. Entonces acá tenemos como una cosa que choca en nuestros cálculos mentales, pero que es un gran misterio, pero que la Biblia también enseña con claridad, como ya lo hemos visto en todas esas citas que hemos estudiado hoy, que sería incorrecto decir que Jesús no era humano totalmente, sería incorrecto decirlo, pero también sería incorrecto decir que Jesús no era Dios, sino que entonces podemos decir que esa unión hipostática de Dios, de Jesús, era el hecho de que tenía dos naturalezas actuando al mismo tiempo. Veremos más adelante en las siguientes preguntas, de la 23 a la 26, un tema que ya se ha hablado en otros espacios, como en la reunión de hombres, en alguna reunión del domingo, que es como los oficios que Cristo como Redentor hizo, cómo Él actuó como Redentor, cuáles fueron los oficios que adoptó. Pero antes de meternos en esos oficios y de entender un poco más cómo en Él solito radica la redención y cómo Él la hizo posible, pues por hoy entender que solo hay un Redentor, que nos quede clarísimo eso, que nunca caigamos en la trampa de pensar que una persona, un ser humano, un personaje histórico distinto a Jesús, puede ser redentor de algún hombre. Yo no sé si pase en la iglesia cristiana, creo que sí lo he escuchado por ahí o algo así. Hay personas que aún piensan, por ejemplo, que los muertos, es que Él me ayuda desde el cielo. Cosas así, Él me cuida, Él me hace lo que sea. Y yo creo que eso es un error doctrinal completo, pues lo veo poco, es más popular esa creencia fuera de la iglesia que adentro, pero obviamente cualquier persona que lee la palabra se da cuenta de que no tiene ningún sentido, que la única persona que ha vencido la muerte es Jesús, siendo totalmente hombre, y es increíble que haya podido vencer la muerte, y más encima haya ido luego al Seol, y más encima luego como un hombre, es como si usted o yo pudiéramos hacer, y luego hubiera ido al cielo a sentarse a la derecha de Dios. Es increíble que un hombre haya hecho eso y Jesús lo hizo. Y es increíble que él haya hecho todo eso siendo hombre, pero que al tiempo nunca haya dejado de ser Dios. Es bien interesante el tema, un misterio, como dice 1 Timoteo 3:16, pero que nos quede claro ese tema de la redención. Solo una persona es el redentor de quienes Dios ha elegido, porque venimos entonces a tocar otro tema, y es, si ya sabiendo la pregunta 21, recordamos la pregunta 20, es un tema que no es una doctrina primaria, aunque muchos quieran verlo así como para armar ahí debates. Pero la pregunta 20 afirma que como todos habíamos estado muertos por culpa del pecado, en su soberanía Dios escogió a algunos. Entonces, seguramente usted alguna vez, si se pone a estudiar teología o alguna cosa así, se va a encontrar con el debate de si el sacrificio de Jesús fue para todos y se efectuó solamente sobre los elegidos, o si el sacrificio de Jesús fue hecho únicamente para los elegidos. Para efectos prácticos, no sé si me entendió la pregunta, pero para efectos prácticos es lo mismo. Finalmente, se salvan a través de Jesús los que fueron escogidos. El resultado es el mismo.
Solo que se forman debates teológicos al respecto de si el sacrificio de Jesús, si su acto de redención fue hecho para todos y solo aplicó a los elegidos, o si fue hecho específicamente para los elegidos. Pero es un tema que pues acá no vamos a hablar, simplemente para que sepa que ese debate existe por ahí, en debates teológicos, y que si se lo encuentra pues no se le haga raro, pero lo que sí debe saber es que el resultado final es el mismo, y como dije, es una doctrina secundaria, no debería afectar en absoluto el resultado de la operación. Y por último, en la pregunta número 22, entonces estamos viendo que Jesús efectivamente hay sustento bíblico suficiente para afirmar que él era un hombre que tenía un cuerpo real como el suyo y como el mío, que no era diferente ese cuerpo. Es algo que uno dice, oh, madre, yo no me imagino eso así, o sea, que yo me toco mis manos, yo me rasco la cabeza, miro mi pelo y digo, Jesús también era así como yo. Aparte también era racional, también razonaba acerca como cualquiera de nosotros razona su vida a diario, él lo hacía, y como a pesar de ser un hombre, voy a usar la palabra común, pero creo que no es la mejor, pero para ser un hombre como todos nosotros, en él habitaba absolutamente toda la gloria de Dios al tiempo. Es algo pues muy interesante. Y pues que me llena a mí en lo personal de alegría saber que gracias a eso que él hizo, es que yo de alguna manera soy redimido, sin que yo haya ni siquiera hecho un esfuerzo hacia la redención, sino que solamente por su amor y por su gracia y su amor inagotable, como leímos por ahí en algún versículo, yo fui objeto de ese amor. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que alguien quiere hacer, que no haya podido hacer? No, entonces saquen una hoja. A ver, Jackie está acá. ¿Me escuchas, Jackicita? No está Jackie. Sí está Jackie. No está Jackie. Ani, ¿estás acá? No tiene audio, Ani. Bueno, pero nos escribes entonces en el chat. ¿Qué es la unión hipostática? Cuéntanos. Todos esperando en el chat que Ani responda. ¿Qué es la unión hipostática? No sé, llegué tarde, listo. Entonces ya lo va a preguntar a otra persona. Al Mompita, por ejemplo. Mompita, ¿qué es la unión hipostática? Unión hipostática, Sí, señor. la verdad no sé, pero hipo es debajo de estática, me imagino que de un estado, como debajo de un estado, no sé. La saco como por ese lado, pero ciertamente no. ¿Usted sé los profesores le daban medio puntico por responder así? Por ese carretazo. No estaba echando por punticos, sino por el análisis. Porque pura respuesta de examen de que uno dice, pues yo le hago ahí por los lados, ¿qué tal le raspe alguito? Listo. Le pregunto entonces a Rubinsky. Rubinsky se desmayó apenas yo que estábamos preguntando cosas. Señor, Ya sabe. yo sé que Yania sabe, sé que Erika sabe, sé que José sabe, sé que Nana sabe. Rafa, cuénteme. No, del tema de la unión hipostática, que es que el 100% Dios y 100% hombre.
que Muy bien. quiero, como, pues para mí es como clave recordarlo, que no es como 50-50, ¿no? Sino es 100% ambas cosas. Por eso es Correcto. como Está es muy bien. clave, porque fallaba mucho en eso. Sí, 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 correcto. Entonces esa es la unión hipostática sin la M. Es que yo también le pongo la M a veces, no sé por qué, porque no sé tanto terminología como el Mompita sabe de terminología, pero es hipostática y es exactamente eso. Es que siempre, es el hecho de que en Jesús tenía una naturaleza totalmente humana y totalmente divina a la vez, 100% y 100%. Bueno, ¿qué otra cosa podemos preguntar? Rubinsky sí está, ya respondimos, Rubinsky, tranquila. Ya puedes hablarnos. ¿Quién sabe? Bueno, Ani ya buscó en Google y ya Google le dijo, término técnico que designa la unión de las dos naturalezas divina y humana. Entonces, Ani, ¿quién es el único personaje de la historia que ha tenido unión hipostática? Está fácil. Jesús es el único que cumple. Muy bien, Ani. Entonces yo creo que ahí dejamos el tema por ahora. Dice Rafa, vea que, pregunta Rafa, cuando Jesús era niño, ¿no hacía pataleta? Y se ríe. Voy a hacer como el Chelo y le voy a responder preguntándole a usted. ¿Hacía pataleta, Rafa? ¿Se han visto que el Chelo responde con una pregunta? No sé, pues como, o sea, pues darle que no hacía, no había pecado en él. O sea, no fue, no sé. Y Andrea si dice que decimos que no. un niño peca porque es caprichoso y pataletudo, berrinchoso. Yo creo que no había pecado en él, pero sí habían de pronto reacciones emocionales a ciertas decisiones de sus padres. Yo creo que sí se ponía triste si alguna cosa pasaba. Se lo perdió de su mamá. Cuando se fue al templo, dice Y Andrea. él no lo estaba haciendo como un acto de rebeldía, sino que él decía que él tenía que ir a cumplir con la iglesia y la obra y él estar allá, pero no era un acto de rebeldía, entonces yo creo que por eso pues no hacía pataleta, porque aunque era 100% humano, pues era Dios y no había pecado. Seguro sí sentía lo que tú estás diciendo, pero no me retorcía la cara, moría como Catalina. Sí, sí, no creo que torciera la cara como Cata. Jamás. ¿Qué opinan los demás de esa pregunta? ¿Qué dice Nana? ¿Qué dice Erika? ¿Qué dice José? ¿Qué dice Toño? Mompita. ¿Qué dicen? ¿Qué decimos? ¿Qué dice Yania que no ha participado hoy en clase, pro? No sé. Diga algo. Yo digo que me parece increíble que alguien siendo humano sea 100% humano y 100% Dios. Que Él haya sido el mediador de nosotros y que abogó, y no solo abogó, sino pagó la condena. Y que hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué? Que es la unión hipostática. ¿Y qué dices? ¿Que Jesús sí hacía pataleta? Yo no sé. Yo creo que, yo no sé, porque ahí está lo de que se fue y se escapó. Y dijo, mamá, usted no me explica, pues yo me voy a que me explique. No había YouTube para que explicara. Sí, pues yo creo también eso, que me imagino que 100% niño, 100% adolescente, pero sin pecado, obviamente, pero sí yo creo que de pronto Jesús hizo alguna pataleta. De pronto sí, María. De pronto sí. Pero una pataleta, ¿se puede hacer una Santa. pataleta con pecado y sin pecado? Mamá, yo quiero verlo. ¿Se puede hacer una pataleta sin pecar? Es la pregunta. Le decía Jesús, mamá, quiero ayunar, mamá, quiero orar.
No. Entrar en el tema Eh, de 100% humano, l- ahí se tocan otros temas. Sí, es un duros, misterio. porque es un misterio porque entonces uno podría decir, con lo que estaba diciendo ahorita Nana, 100% adolescente. Entonces se enamoró. Creo que no te están escuchando. Pero era... ¿No me escuchan? Y ahora Y, sí. y cuando era bebé, Por eso es que decir, perdón, esta cara. Pues no se enamoró, usted es hereje, ole. No, señora, porque te estás diciendo, es 100%, fue 100% adolescente y fue Pero en su 100% niño. proceso, pero yo no creo que él se haya enamorado de ninguna chica, o sea, Es ahí que ya no le entiendo estás ese inventando punto. Es cuentos lo a que yo Jesús. estoy, es lo que yo estoy diciendo. Pudo Oye, haber la hace tentación, como claro pero que tiempo sí, no. noviando a todos hasta Jesús. claro que Sí, sí, y tuvo que dominar ese sentimiento carnal. Y yo estoy con Rafa, porque Claro, yo también. leímos un texto que decía que fue tentado en todo. Venga, Es que yo, Pudo haber sido tentado en eso, pero no. Claro, lo tuvo que vivir para Aldo ser está tentado. diciendo que la Biblia dice que él fue tentado en todo. Sí, ya leímos el texto, ya mira, Jesús. es que yo lo que estoy diciendo, Aléjate, suripanta, gritaba Jesús. lo que yo le estaba diciendo a Saulo es que me parece difícil, o sea, duro esa parte de 100% humano y entonces entrar a razonar todas las cosas que estamos hablando ahorita. Pues porque los humanos hacemos demasiadas cosas que nada que ver. Entonces yo sí creo que él sintió cosas, pero vuelvo al mismo punto, no, pues no había pecado en él. No. Dijo Saulo, es por 100% racional también. Así todo Sí. lo- Yo creo Razonar que, y entender esas cosas es complejo. yo creo que como no lo vamos a entender, lo voy a interpretar como cuando uno fusionaba los dos dragones de Yu-Gi-Oh! Entonces, ¿Eh? como que fusionaba, ¿Qué está? fusionaba lo natural, Esto se salió de control. ¿Qué es lo que está fusionaba diciendo lo Rafa? humano con lo, Esto con se va a lo descontrolar. serio y ya. Rafinch, nadie jugó Yu-Gi-Oh! Uy, Solo usted jugó Yu-Gi-Oh, amigo. no, yo solo Usted lo es de veía a las- veces. yo haciendo Pues como recordando lo que decías, hablo del tema de pronto por quienes murió Jesús, si era por los que los que ya habían sido predestinados para ser salvos o por todos y simplemente hacen acceso los que aceptan esa redención. Me lo imaginé como en el mismo ejemplo del abogado, como que llega a defenderlo y dice, hermano, voy a defenderlo, pero no hay argumentos, o sea, paila, perdimos, no hay manera de defender. Entonces, como que ya vengo, voy a buscar el argumento. Entonces, ya hay argumento, o sea, el abogado está. Ahora lo que sí hay es argumento para el que quiera ir a juicio, ¿sí? Como que todos estamos ahí, pero pues alguien dice, no voy a ir a juicio, pero pues, o sea, ya van pérdidas, hermano. El texto, Nana, que leímos hoy es Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y enamorarse no es pecaminoso. O sea, sentir atracción por otra persona no es pecado. Lo que es pecado es lo que produce eso en nuestra naturaleza pecadora. Los pensamientos que yo tengo o que yo tuve cuando me enamoré de Andrea son diferentes a los pensamientos que pudo haber sentido Jesús cuando vio a una chica linda. Es muy diferente. Yo creo que sí podía y se con seguridad pues tentado en cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. ¿Qué era lo otro que estaba por aclarar acá? Ah, ya, lo de la pataleta. Tendríamos que entonces decir si existe manera de hacer pataleta sin pecar. ¿Sí? ¿Será que sí? No, yo creo que el mismo concepto de pataleta como que encierra ahí ya como una, sí, como una rebeldía intencional a los padres, yo no sé, una cosa rara. Y lo de Jesús a los 12 años, pues venga, lo buscamos, ¿no? Jesús en el templo. Pero yo no creo que él se haya escapado de Raúl. De rebelde, no. Yo creo que también de pronto la Biblia, para que no perdamos el tiempo tanto,
en esas discusiones, no nos Como cuenta nosotros. nada acerca de la etapa de la infancia y la juventud de Jesús. Ok, dice lo siguiente, voy a compartir acá Lucas 2, la traducción viviente. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Jerusalén, con sus padres a Nazaret, y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Yo veo varias cosas ahí en ese texto. Chévere la aclaración final que dice, y vivió en obediencia a ellos, como para que de una vez el lector no piense, este man estaba desobedeciendo. No. Yo pienso la escena y digo, sin celulares, en esa época en que todo un parche de gente se iba de una ciudad a otra caminando, pues un niño de la edad de 12 años puede pues caminar entre esa multitud y fácilmente perderse. Cuando se devuelven, yo lo que veo es que José y María reconchas porque se devolvieron sin preguntar, venga ahí, ya contamos cabezas, ya nos numeramos, sino que arrancaron a andar. Eso también me deja ver que tal vez en esa obediencia especial que él tenía, porque no era un niño desobediente, nunca pecó, ellos no se imaginaron que, que él se fuera a quedar porque asumían que lo correcto era volverse con ellos. Pero él le dice, estaba en la casa de mi padre. Y entonces él realmente nunca desobedeció que ellos dijeran, camine para Jerusalén, él dijera, no, eso ahora se escucha que yo me quedo acá. No, no, no. Realmente él nunca tuvo una conversación con los papás. Él estaba en la fiesta de la Pascua y estaba hablando con los maestros de la ley y lo tenían ahí, todos impresionados por cómo él sabía acerca de Dios. Entonces, Hola, ¿para qué me llama? uy, no, ¿cómo así? Yo no lo llamo. No sé. Voy a mirar. No sé, ya creo que ya quedó. Entonces yo no sé qué opinan ustedes de eso que estábamos diciendo. Yo no veo desobediencia directa o algo así. Yo veo que ellos, y más encima de ellos desesperados, hicieron su show de papá desesperado. Yo he estado desesperado buscando a mis hijos y uno se desespera terriblemente. Yo lloré la vez que Catalina se me escondió. Y se siente muy feo. Pero ella no me desobedeció en últimas, ella se escondió ahí para hacerme una jugada y me hizo chillar. Es Pero que ese es el asunto, Saulo. El asunto es que, por ejemplo, bueno, el Señor Jesucristo teniendo 100% la naturaleza humana, obviamente tiene sus emociones e impulsos. Y no podemos, digamos, decirle a ciertas actitudes o ciertas acciones que cometen los niños o cometemos hasta nosotros mismos, a todo, digamos, a la mayoría de impulsos o emociones, darles una connotación de pecado, ¿no? exacto, sí, bien. Eh, el Señor Jesucristo en su parte humana, obviamente también estaba bajo la influencia de las emociones y los impulsos naturales del ser humano. Y no era que digamos, los hiciera como un pecado, como con la intención de maldad o con la intención de pecar. Por ejemplo, el ejemplo que acaba de poner Saulo, ¿no? De pronto que Catalina se escondió y que, bueno, ustedes me imagino que sufrieron porque
uno se imagina de lo peor, ¿no? Entonces, y ella no lo hizo con la connotación de pecado, sino que, bueno, listo, se escondió, o el Señor Jesucristo cuando se fue al templo a querer escuchar más de la palabra o aprender más, de pronto sí, también el Señor de niño le daba mal genio o quería algo y le daba mal genio, no sé, lloraba, o gritaba o algo así, porque estaba bajo las emociones, mejor dicho, con sus emociones y sus impulsos aflorados, ¿sí? Y no siempre, digamos, metiéndole una connotación de pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo no pecó en nada, ni siquiera de niño. Tendríamos que analizar muy bien y a profundidad ese tema de las emociones y los impulsos, hasta qué punto entonces las emociones y los impulsos, que si las dejamos desbordar nos van a llevar a pecar, hasta qué punto de pronto se comete un error, bueno, sí, ya eso es un tema muy extenso, pero pues así por encimita con el Señor Jesucristo pienso eso. Correcto. De adulto también vemos cómo le da ira, por ejemplo, que hayan cogido el templo para hacer comercio, pero la misma Biblia dice airaos, pero no pequéis. Exactamente. Las emociones tuvieron que haber afectado ahí. Y en el caso específico... Y él lo hizo con carácter y mal genio. Él no Claro. lo hizo, ay, quiten eso de ahí. No, él lo hizo con carácter, con ímpetu, o sea, hablando fuerte, y dice que tiró unas cosas, quitó todas esas mesas que tenían ahí los cambistas y todo eso ¿Será que que están sí, eso? contestando. Yo no tengo tan presente de que haya tirado mesas. Sí, eso, pues ¿O yo son sí las tengo películas de presente. Semana Santa? No, No, Sí, creo que sí. yo sí tengo presente eso, sí, sí. sí, Bueno, tocaría mirar el texto, pero claramente sí lo que dice José, fue con ímpetu. Y esa conducta de manifestar las emociones era lo que precisamente caracterizaba que fuera 100% humano, como estamos hablando. Y a los 12 años, él no desobedeció una instrucción directa de sus padres en ese momento, sino que él incluso les dice a ellos, les enseña también a ellos el hecho de, ¿y por qué empezaron? Yo lo entiendo así, como el texto como que dice, ¿y por qué hicieron semejante show? Si ustedes saben que yo estoy en los asuntos de mi padre, ¿por qué no buscaron de primeras acá en el templo y ya habían dejado el show? Es más o menos lo que yo interpreto de esa historia. Interpreto que María era bastante nerviosa y que llega a increparle ahí a él. Y yo la entiendo porque lo que les digo, si yo chillé, porque esta china se me escondió un ratico, imagínense lo otro. Ahora, cuando dice que Lo que me 3 días perdí. apareció, pues era apenas normal que 3 días duraran para encontrar a alguien, porque pues era un parche de gente grande, no habían celulares, la sociedad no se organizaba de la manera en que hoy se organiza, sino pues era así pasaban las cosas. Le doy la palabra a Erika. Pues por un lado de lo primero que estábamos hablando, pues yo copié ahí un texto que complementa uno de los que leímos, y es Lucas 2:40, donde dice que el niño crecía y se fortalecía llenándose de saber, pero el favor de Dios siempre lo acompañaba. Entonces yo creo que eso era muy importante. Tengo claro lo de los sentimientos, porque sí, es obvio que sí, pero yo me quedé pensando desde la otra vez que hablábamos que todos somos pecadores desde niños, y es hasta donde un niño hace, y los abogados que lo saben mejor que yo, cómo concebicia las cosas. Sí, que es lo que estamos hablando, o sea, hasta donde de pronto tener un sentimiento entonces después me genera otras cosas, o yo lo hago como por hacer la maldad, digámoslo así, ¿sí? Entonces, hasta donde la gente hace las cosas como por hacer la maldad, y yo creo que Jesús nunca hizo nada de esa manera, por eso también las claridades que él hace. O sea, Claro que él, sí. él estaba ahí escuchando, y bueno, sí se le fue el tiempo, pero no es como que, pues como tú dices, no es que tampoco los ofendí, ni es que le quería sacarle la rabia, pues porque, y por eso me les escondí y me quedé acá.
porque los quería meter en un susto y entonces, mejor dicho, no hay que, no. O sea, no es con intencionalidad, digámoslo así. Ahora, pecar no es desobedecer a los padres. Pecar es desobedecer a Dios. Sí, Entonces, pero claro, digamos, es él importante. poniendo el ejemplo de que estaba en el templo, ¿sí? O sea, Entonces, lo que tú dices es importantísimo. Estoy de acuerdo porque podemos verlo de esa manera en la que la intención con la que Jesús manifestaba sus emociones o su humanidad, pongámoslo, porque no son solo emociones, sino su humanidad, tenían poniendo a Dios siempre, primero. tendrían siempre la obediencia a la ley de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que hacía que él no pecara. Si él hubiera obedecido absolutamente todo en perfección a sus padres, seguramente habría pecado, porque le habrían dado algún consejo a ellos como pecadores que hiciera y él se habría metido en un problema. Yo creo que su obediencia era totalmente a Dios. Por eso, en Lucas, estoy leyendo lo del templo y sí, efectivamente dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21 está ese tema. Entonces, efectivamente alguien dirá, ay, pero ahí pecó porque fue grosero. No, en ese momento él estaba orando no en su beneficio, sino obedeciendo y siendo celoso de la ley de Dios. No porque él le caían mal los manes, ni porque se llenó de ira, de ira solo por lo que, Desquitarse por desquitarse de pronto. como porque lo afectaba a él o algo así, no, sino porque estaba celoso de la ley de Dios, porque mientras hace eso que es sacar volcar la mesa de los cambistas y demás, él cita las escrituras mientras los hace. Él dice, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes, y entonces cuando cita ese mi templo será llamado casa de oración, les dice, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, claro, él no estaba peleando porque le caía mal la persona, porque lo fastidió, sino porque estaba obedeciendo la ley de Dios. De pronto, si no hace eso, sería desobedecer la ley donde dice, mi templo será llamado casa de oración. Le doy la palabra a Rafinch. Que no sé si ahí en ese caso, digamos, él ejecutó ese juicio, permitió a él porque era Dios y en pro como de que quedara ese, como esa consecuencia que pudiéramos ver eso, pero no como para que todos, o como ha pasado, como que el celo por tu casa me consume y voy y agarro a pata la casa del homosexual o del otro, porque sí, como que, o sea, si Jesús lo hizo, pues a mí también me consume el celo, pues, y cito la palabra, entonces voy y destruyo lo que encuentre por delante, como esa claridad. Sí, creo que ese acto solo lo podía hacer Jesús en el sentido de que él lo estaba haciendo objetivamente. Si nosotros lo hiciéramos, lo haríamos subjetivamente, seguramente. Lo haríamos subjetivamente, más buscando complacer algún deseo nuestro, eh, algo que satisfaga nuestras maneras y nuestras opiniones por encima de lo que la palabra dice, etc. Así se usen, como el ejemplo que pone Rafa, versículos bíblicos para justificar ese tipo de conductas. Pero claro, vemos que en el caso de él era diferente. Yo creo que por ahí terminamos. Si no hay más preguntas, comentarios o demás, estas dos preguntas 21 y 22. Un solo redentor con naturaleza humana y divina al tiempo. Y se hizo hombre el Hijo de Dios, teniendo un cuerpo de carne y de sangre verdadero, un alma racional, pero sin pecado. Creo que ahí es como lo que hemos hablado hoy a grosso modo. Y ya, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, creo que ya cerraríamos la tertulia de hoy. No sé si Aldo quiera decir algo para cerrar. Está muteado, Aldo. Hoy cuando citabas lo de la unión hipostática del Señor, recordaba que estuve leyendo
un libro hace algún tiempo sobre eso. Me asaltaba de sorpresa, porque yo decía, qué nivel de humildad tan grande. Con él. Mira ¿Qué cómo, tenemos mira, acaso que mírala pudieran? cómo se tira. Ay. Eso, Jackie, mire cómo se tira. La atrapé, Jacqueline. Y pensaba en eso de la unión hipostática del Señor. Y recuerdo cuando leí esto hace algún tiempo, me sorprendía esto. Si a uno lo asalta de sorpresa ver a alguien que siendo prominente, siendo rico, adinerado, sabio, se rebaja a la condición de pronto de uno de sus siervos, y uno dice, uy, qué hombre tan humilde. Pensaba yo en esa ocasión sobre la unión hipostática y decía, pero es que él no es un hombre rico, ni es un hombre sabio. Él es el único Dios verdadero, omnipotente. Él se hizo como su criatura. Se hizo hombre para entendernos completamente a nosotros, meterse en nuestros zapatos, entender nuestras enormes luchas y nuestras evidentes incapacidades. Así que cuando usted se mire frente a la vida, querido hermano, sepa que tiene alguien que puede compadecerse de usted, porque se hizo hombre y puede entender todas sus debilidades. Si tiene algún amigo que lo traicionó y le duele la traición de su amigo o la traición de su cónyuge, ya sabe que su gran amigo Jesús fue traicionado por su mejor amigo, quien lo vendió por unas monedas. Jesús le decía a Judas, amigo, cuando Judas entrega a Jesús en Getsemaní, Jesús lo recibe con esas palabras. ¿A qué has venido, amigo mío? Si alguien aquí ha sido traicionado, creo que tiene a alguien a quien contarle que es experimentado en el dolor que produce eso. Si alguien aquí ha vivido la necesidad y la carencia, tiene un Dios que se hizo hombre y dice, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra sobre la cual recostar su cabeza. Así que puede entender al necesitado. Si alguien aquí se enfrenta al recuerdo doloroso de un ser querido que partió, puede recostarse en un Cristo maravilloso que lloró cuando su amigo Lázaro murió. Mucha gente dice, lloró por una razón, lloró por la otra, pero lo cierto es que lloró en aquel momento en que Lázaro murió. Así que puede uno recostar su luto sobre él, porque él tiene misericordia. Si alguno aquí dice, mi familia no cree en mí, tiene un Cristo maravilloso del cual su familia un día dijo que no le pusieran cuidado porque estaba loco. Así que entiende el menosprecio aún de los de su propia casa. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros en cada aspecto de nuestra fragilidad humana. Pero caemos en la tontería de correr a los hombres, como si el Señor no hubiera experimentado el dolor, el sufrimiento, el rechazo y la humillación. ¿Quién sino Él, el más experimentado para entender nuestros grandes retos? Y creo que ofendemos al cielo y ofendemos a Dios cuando buscamos el hombro más de un humano que el hombro de nuestro amado y compasivo Dios. Así que ahora que entendemos un poco más, porque cada vez que estudiemos la Biblia y cada vez que estudiemos la Escritura y estudiemos a Cristo y a su naturaleza y estudiemos al Padre y a su entregando a su Hijo y al Espíritu Santo, viviendo dentro de los creyentes, deberíamos afirmar que ya no vamos a mendigarle al mundo nada, porque Cristo es suficiente. Cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar. Precioso Padre, eres tan maravilloso. Para mí es asaltante tu amor. ¿Por qué te humillaste tanto? No hay otra razón, solo amor, puro amor.
Perdone cada vez que te hemos defraudado, corriendo a buscar refugio en cualquier otra persona, situación o experiencia, y de última te hemos dejado a ti. Perdón, Señor, por esa arrogancia y por esa desconsideración de tus facultades, de tu plenitud para ser capaz de llenar cada área de nuestra vida y también para despejar las grandes preguntas de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Completamente hombre, tentado en todo. ¿A quién más podríamos ir más experimentado para salir del embate de un mundo que nos quiere llevar cautivos hacia el pecado, sino a ti, Señor? Juan en su primera carta lo dice, Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hoy oro para que todos mis hermanos y yo siempre vayamos a ti. Antes de buscar a una persona, busquemos a la persona de tu Hijo Jesús, Padre. Y en el nombre de Jesús nos acerquemos a ti y se cumpla lo que dice tu palabra. Acercaos confiadamente ante el trono de la gracia para que hayan respuestas y oportuno socorro. Amado Dios, gracias por cada uno de mis amigos. Bendícelos por la gracia derramada a través de Cristo sobre la iglesia. Despeja sus dudas, consume sus temores, desenmaraña sus enredos. Y en el nombre de Cristo Jesús, hazles crecer en la comunión con tu Hijo y con tu Espíritu, Padre amado. Que ellos sean hallados amándote, que sean un grato perfume de Cristo que se eleva hasta ti. Gracias, Señor, por cada uno de ellos con nombre propio. En el nombre de Jesús, guárdanos de nosotros mismos, porque tenemos una historia de fracasos y errores por confiar en nosotros. Y guárdanos de nuestro adversario, el diablo, que siempre está buscando a quien devorar. Que la gloria tuya sea nuestra retaguardia y que tu glorioso Espíritu, Señor, vaya delante de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Queridos amigos, les amo mucho, Dios los bendiga muchísimo. Por favor, no olviden que con gran esfuerzo nuestro hermano Saulo está enseñando aquí los viernes. Guárdenlo en su mente, ahorita cuando termine la tertulia, quédense meditando en eso, para que esto no se les vuelva una quemadera de tiempo, sino para que ustedes piensen en esto que el Señor hizo por ustedes y por mí, en tanta humillación que Él enfrentó por amor a ustedes, para que tengan un refugio seguro, Él. Amén. Dios los bendiga muchísimo.